Buenas noches, profesor Gallardo. Mi nombre es Luigi Tini y a continuación paso a exponer los conflictos. Primero vamos a ver qué es el conflicto, después cuáles son los tipos y las causas de conflictos, los niveles del conflicto y por último los estilos de afrontamiento del conflicto. Para esto dividí en tres partes para entender lo que es el conflicto. Por una parte, la Real Academia de la Lengua Española lo define como un combate, como una materia de discusión, como un problema, pues, a nivel general, ¿no? Folger lo define como la consecuencia de la interacción de personas interdependientes, pero que perciben objetivos incompatibles para, digamos, conseguir sus objetivos. Y lo que nos interesa como futuros abogados es el conflicto normativo, el cual son dificultades o conflictos que se establecen entre diferentes normas legales, lógicamente, incompatibles para el mismo caso en concreto o para una misma clase de casos en concreto. Para esto, es importantísimo traer a colación lo que dice el autor Francisco José Díez, que es digamos, uno de los artículos del material que usted sube en el aula, donde dice que los causantes de los conflictos normativos, que en primer lugar están las fuentes de derecho, en segundo lugar están los sistemas jurídicos y muchísimas veces por la indeterminación semántica y sintáctica, o sea, esta ambigüedad que se produce a veces semántica y sintáctica, produce en el lenguaje legislativo, producen estos conflictos. Aquí es muy importante también traer a colación que los jueces frecuentemente pues, se ven vinculados pues, con estos conflictos normativos a la hora de aplicar la ley, pero también los abogados. Los tipos y las causas de conflicto, según Moore, son 5. Están los de relación, los de información, los de intereses, los de valores y los estructurales. En los de relación, se caracteriza porque hay fuertes emociones negativas, hay percepciones falsas, pues, y ahí se produce el conflicto. En el de información es cuando porque hay una falta de información o porque la información es falsa o porque están mal informadas las partes. Entonces ahí se crea también los conflictos. En los conflictos de intereses, allí lo vemos muy a menudo, que es por incompatibilidad. O sea, para satisfacer las necesidades de uno, tiene que sacrificar la de otro. Y ahí se crean los conflictos. En los conflictos estructurales, bueno, aquí ya pasa a ser como la estructura, ¿no? Por ejemplo, una estructura determinada. En un territorio donde falte agua, lógicamente eso va a provocar un conflicto. Y los conflictos de valores, que es muy conocido por todos nosotros, que son por valores o por creencias. Pues, me digan cuántos conflictos religiosos no hay por sistemas de creencias que son, digamos, incompatibles. Después vamos a los niveles de conflicto. En este caso, se dividen en 4, que es muy fácil aquí visualizarlo, la parte derecha con los personales y la parte izquierda con los grupales. El intrapersonal es el que está dentro, consecuencia de las emociones, de los conflictos emocionales. El interpersonal es el que se tiene con otro individuo, lo que tienen dos individuos. El conflicto intragrupal es el que se produce dentro del mismo grupo, un equipo, en una organización, en el salón de clase. Y el intergrupal, que es el más complicado de todos, es el que se produce entre dos grupos, puede ser también entre dos países, dos equipos, etcétera, etcétera. Y por último, el estilo de afrontamiento del conflicto. Aquí he traído a colación, he puesto la tabla de Álzate, también de su material que usted colgó en el aula, y aquí podemos ver que en este eje cartesiano, en donde el eje izquierdo está el compromiso de la relación y el eje derecho sobre los intereses, vemos cuáles son los tipos o los estilos de afrontamiento dependiendo, digamos, a qué se le da más valor, a la relación o a los intereses. Entonces tenemos el acomodaticio, que prefiere ceder, que hay una baja orientación a los intereses y una alta orientación a la relación. Tenemos el colaborador que sigue estando alto en la escala de la relación y también la de los intereses, mucho más hacia los intereses, y
hay una alta orientación y es el ganar-ganar, pues la famosa fórmula ganar-ganar que beneficia a todo el mundo. Pues el compromisario, que es bueno, es una orientación de intereses, digamos, por decirlo de alguna manera, prudencial, pues porque se ubica entre las dos estructuras, ¿no? Que mini perder y mini ganar, pues. Está después el evitador, que es el huir, perder para ganar, que es, lógicamente, como se ve aquí en la tabla, es una baja orientación a los intereses y a la relación también. Y, lógicamente, el controlador, que prefiere ganar para perder, pero lógicamente tiene una alta orientación a los intereses, pero una baja orientación a la relación, como se ve también en la tabla. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias y hasta luego.